Shabbat Shalom desde Venezuela, su hermano Rudo Luis Reyes Morales. Hoy tiempo señalado, tiempo de regocijo. Muchas bendiciones para todos mis hermanos de la Quejilá de Yehoshua. Hoy estamos en este tiempo dándole la gloria, la honra, la alabanza, la kabot a nuestro Padre Celestial y por supuesto a su Hijo amado Yeshua HaMashiach, nuestro Mela, nuestro Rey. Y estar aquí es de disfrute, de gozo, poder llevar las parashat, los tiempos señalados, los comienzos de mes y todo lo concerniente al reino de nuestro Rey. Y toda la gloria para ellos, al Padre y al Hijo. Bien, saludos cordiales para nuestros mentores de la Quejilá de Yehoshua, como lo es nuestro estimado amigo y amiga el Morearon Morales, y al cuerpo de Morín de la Quejilá de Yehoshua. Recuerda que somos una comunidad en línea, pero que estamos debidamente registrada. Somos Asamblea Alfa y Omega, y en internet usted no puede conseguir como congregación el Yo Soy, y usted puede registrarse allí en internet y puede hacerse miembro activo de la comunidad y disfrutar de los beneficios que ofrece la Quejilá de Yehoshua. También estamos en las redes sociales, en Telegram, Facebook, WhatsApp y el canal de YouTube. Bueno, vamos a darle la gloria al Padre. Bendecimos a su pueblo Israel, bendecimos a los líderes, a esa nación, al pueblo que está disperso, y vamos a darle la gloria al Padre también, y decimos Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch en Kevod, Malchutol, Yolam Bae. Escucha Israel, Jehová tu Dios, Jehová es primero y bendito sea su nombre de su glorioso reino, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bueno, estamos en la parashá titulada Bajista Fajaret, y harás también un velo. Y vamos a ver el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 26, verso 31 en adelante, hasta el capítulo 27, verso 19. Vamos a ver Ezequiel, capítulo 16 al 10 al 19, Salmo Tehilín 63 y el Lihadashat, Mateo, Matillahu, del capítulo 23, del 1 al 28. Bueno, recuerde que el pueblo de Israel ya había salido, ya estaban en lo que era, le habían entregado la Torá, ya Moisés había hecho el pacto con el Dios de Israel, le entregaron la constitución y le están dando instrucciones en cuanto a lo que tenía que ver con el templo. Y cuando uno ve las dimensiones del templo, el Padre pide materiales, recursos para construir el tabernáculo. Siempre me preguntaba él por qué el tabernáculo. Claro, cuando uno empieza a estudiar Antiguo Oriente, uno se da cuenta de las culturas que también tenían templos y por supuesto tenían leyes para poder legislar en un espacio, un territorio. Pero que el espacio sagrado del Padre, el templo, el lugar o el tabernáculo donde iba a estar con el pueblo, acompañándolo en esa travesía por el desierto, el tabernáculo tenía que ser, por supuesto, móvil, y que cada quien tenía sus funciones dentro del mismo. El Padre aquí está hablando le harás el altar, y que el altar de sacrificio le da también las columnas que tenían que estar rodeando esa parte, pero que más que rodear es el sostenimiento del mismo. Ahí lo que estaba era
el arca de testimonio, las barras del tabernáculo, el color, los colores que tenía que tener, el azul, el carmesí, y aún los mismos, y esas cortinas inclusive tenían la figura de ángeles, según lo que dice Keil y Delitzsch, que es un comentarista del libro de Bereshit. Tiene hasta los profetas, por cierto. Excelente comentario. Y bueno, le da las dimensiones del tamaño del altar del sacrificio. Los altares siempre han simbolizado la autoridad, la representación en la tierra. Recuerde que el Padre en su corazón, en su mente, en su alma, en su ser, en su esencia, digo alma y espíritu y corazón porque también él ve, siente, le duele, se compadece, y en su amor por estar eh, en la tierra también y tener control, él diseña también el tabernáculo, pero que es, cuando uno ve las características, los materiales, todo eso es una representación de él en el cosmos, y que las montañas, los lugares, que lo que hablo yo de lo del espacio sagrado, para funcionamiento del servicio, de lo que era el tabernáculo, tenía que ver con el diario vivir del pueblo de Israel. Cuando uno ve también a la Mishnah, usted puede ver ahí detalladamente, por lo menos yo tengo la de Carlos del Valle, y yo veo las funciones dentro del templo, y allí habla también, pero no en línea general como lo detalla el Talmud, lo que es el Yomá, el Osmidot, todo lo concerniente inclusive hasta la fiesta, todo lo que tiene que ver con el Talmud, y que ahí están las opiniones de los rabinos en cada época sobre lo que tiene que ver con ellos, Pesajín, todo lo que concerniente al templo. Y esto me lleva a reflexionar porque el azul siempre, cuando uno va y ve los colores que tenían que ver con el tabernáculo, el azul le tiene que ver con una esperanza, pero que también en tal caso, dependiendo de la revelación que se le daba a los profetas o a quien Padre le estaba mostrando, puede también simbolizar tristeza, pero en este caso no, porque tiene que ver con él y la esencia del tabernáculo. Lo otro que tengo por aquí de los altares es que siempre usted ve que cuando Adán y Eva pecan, se cubren, y lo primero que sale es el Padre. Le dice, ve, presenta un animalito, lo vas a matar, una oveja, creo, un cordero. Eh, se taparon, se cubrieron, tenían que cubrir la vergüenza. Caín, a ver, en presentar sus ofrendas, pero también un altar, porque tiene que ver con la representación del Padre, la autoridad legal sobre la tierra. No es un altar y una ofrenda para como un olor grato, por supuesto, sí lo es, pero no era de manera como lo hacía. Voy a poner un ejemplo, Job. Job se levantaba de mañana muy temprano. ¿Qué hacía? Ponía sacrificio por él, dándole gracias al Padre por lo que le había dado, y sus hijos, y se los presentaba. Y aún decía, si mis hijos llegaran a pecar contra el Creador. Él lo había oído, y él había visto y había crecido en una cultura, pero era temeroso, porque él sabía que era lo que significaba un altar, la representación del Padre, la autoridad legal sobre la tierra. Entonces puse el ejemplo de Job, vemos a Caín,
¿Qué sucede cuando Noé sale del arca? Un altar. Usted puede ver también a Abraham, también lo llama un altar. Entonces el altar lo que nos hace también la cercanía de poder estar digamos que en esa comunión que el Padre quiere que su pueblo esté con él. Miren, cuando uno va al libro de Macabeo y Daniel, o la historia de los Macabeos, ¿qué fue lo que se habla de la antimachía? La abominación desoladora. ¿Qué fue lo que profanó? El altar. Y también en el libro de Daniel se habla de lo que piensa hacer esta persona en los finales de los tiempos. El altar, lo que tiene que estar listo, el altar de sacrificio en el templo o para sentarse. Una de esas dos. Y se sabe que cuáles son las ofrendas de la mañana, la del mediodía y la de la tarde. Bueno, usted se va ahí, busca las oraciones de la mañana, cuáles eran los sacrificios que se le da un nombre, Tamit, y usted puede ver ahí lo que se trata de lo que va a pasar. Entonces uno tiene que ir ubicándose en el tiempo y el espacio. Entonces ya sabemos que el altar nos une con el Padre. En el libro de Ezequiel, capítulo 40, para ir avanzando, Ezequiel, capítulo 40 al 48 habla de lo que va a ser la reconstrucción, de lo que va a ser el templo, el uso del templo, los detalles, las fiestas, pero está el altar allí. Incluso usted puede ver cuando Salomón gobernaba, su hermano les pidió sobre una persona, y bueno, la decisión de Salomón podía costarle la vida, vivía o moría. ¿Y qué hizo su hermano? ¿Se fue a dónde? En Primera de Reyes, capítulo 1, en el verso 50, y dice: pero Adonías tuvo temor de Salomón y se levantó y se fue a asearse a los cuernos del altar. E informaron a Salomón diciendo: he aquí Adonai teme al rey Salomón porque se ha aseado de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a su siervo con la espada. Y era sobre una persona, una mujer en particular que se estaba quería tomarla como esposa, y bueno, era una decisión de Salomón ya de si le perdonaba sí o no. La otra cita está en Primera de Samuel, en el capítulo 2, verso 13, y tiene que ver con lo que es altar, y era cuando Ana estaba orando porque el padre le había dado al niño, y ella en agradecimiento, y dejar a su hijo ahí, qué tremendo. Dice: y la costumbre del sacerdocio con el pueblo era que cuando alguien ofrecía un sacrificio, el criado del sacerdote, ¿qué hacía? Se acercaba con un garfio de los 3 dientes de su mano y se cocía la carne. Una ofrenda cuando iba y llevaba. Lo que trato de demostrar que los sacrificios, el altar, no es cualquier cosa, es algo muy representativo, y que lo que el Padre quiso siempre es tener en su corazón, en su mente, en su alma, el pueblo presente, su creación, para vivir delante de su pueblo, el acercarse al Padre, al Creador.
La otra cita que quería darle, yo nombré Ezequiel y hablé del capítulo 40 al 48, pero en especial ahora quiero ir al capítulo 48, al verso 16. Perdón, es Ezequiel 43, el 16, y el mismo 15. El altar de los 4 codos de alto, y la cima del altar habrá 4 cuernos. El altar tendrá 12 codos de largo, 12 de ancho, cuadrados por sus 4 costados. Entonces, el altar nos comunica, nos presenta delante del Padre. Cuando habla de las columnas es algo representativo que tiene que ver con estabilidad, pero la estabilidad no solamente para el levita, sino también, digamos que lo que es la esfera del sostenimiento del levita en cuanto a su vida, en cuanto a su función de trabajo, pero que también lo podemos llevar en el área de la vida, en el área del diario vivir. Y suficiente digamos, enseñanza hay en cuanto al altar. Miren, cuando Sansón había hecho su, digamos que de su reino, hizo cosas buenas, pero también hizo cosas malas. No soy quien ¿cómo se llama? No voy a decir hablar mal, porque no hablan mal, pero que los hechos registran la historia registra sus hechos. ¿Qué pide él? ¿Qué piden? Después que le habían sacado los ojos. ¿A dónde quiere que lo lleven? Él pide que lo pongan en la columna principal de lo que sostenía al templo. Y me imagino que tenía que ser bajo y no era en una parte plana, tenía que ser una parte alta, y que las 2 columnas principales de ese templo, por supuesto, la parte que sostiene a ese templo. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí dice que se aseó donde estaban las 2 columnas y fue grande la mortandad, porque las columnas son sostenimiento no solamente de los templos, la vida. El hombre en este caso es columna principal de su casa delante del Padre. No es que su mujer y la familia no lo sea, por favor, pero que es la persona responsable a la hora de tomar tal acción. Y la historia que le estoy hablando está en el libro de Jueces, capítulo 16, verso 25 al 30. Ahí está la historia de Sansón. Y en Primera de Reyes, capítulo 7, al verso 15, unas que mandó construir Salomón sobre el templo. Y dice, e hizo vaciado de 2 columnas del bronce, cada una de las columnas tenía 18 codos de alto, y el cordel 12 codos y medio, la circunferencia de una a la otra columna. Hizo 2 capiteles de bronce fundidos para que fueran puestos a la cabeza de las columnas. Un capitel tenía 5 codos de alto y el otro capitel también tenía 5 codos de alto. Había redes de la obra de malla, de trenzas, de obra de cadenilla para los capiteles que estaban a la cabeza de las columnas, 7 para un capitel y 7 para el otro. Hizo también una hilera de granada alrededor de cada una de las redes para cubrir los capiteles que estaban en la cabeza de las columnas con las granadas, e hizo lo mismo para el otro capitel. Los capiteles estaban sobre las columnas del pórtico y tenían forma de lirios y eran 4 codos. Los capiteles sobre las columnas tenían 200 granadas,
en 2 hileras sobre la aullada capitel estaba encima de la red, tanto el primer capitel como el segundo. Y emplazó también las columnas en el pórtico en el lugar santo. Erigió una columna a la derecha que la llamó Jaquín y erigió la otra columna izquierda que la llamó Boaz. Entonces nos podemos dar cuenta que dentro de las estructuras estaban muy cerca columnas principales que podían sostener el templo. Entonces nos damos cuenta de la importancia de las columnas. ¿Cuál es el significado de las columnas? Miren, Proverbios, capítulo 9, porque son columnas, inclusive en el libro de Isaías, capítulo 56, habla de las personas que guardan el Shabbat, que cuidan el Shabbat. ¿Qué dice? Y serán como columnas. ¿A qué columnas se refería? No es que te vas a estar parado ahí, personas que honran el Shabbat, porque son baluartes, personas que respetan el Shabbat. En el capítulo 9, como comienza de Proverbios, la sabiduría edificó su casa, labró 7 columnas, degolló a sus víctimas, mezclado y vino, puso mesa y envió a sus criadas a pregonarlo por donde quiera en la ciudad. El que sea el simple venga acá. Y dice, al falto de entendimiento le quiero hablar, venid, comed de mis manjares y bebed del vino que he mezclado. Deje la simpleza y viví. Y empieza a darle la sugerencia. Y lo primero que dice, el que corrige al cínico se acarrea insulto, quien amonesta al malvado, desprecio. No reprendas al escarnecedor, no sea que te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es inteligencia. Entonces podemos ver que nos está aconsejando a aquellos que viven simples, que no quieren hacer cambios correctivos. Ni te desgastes en tiempo enseñándole, porque dice que no tendrá contentamiento tu alma. Otro proverbio lo dice. ¿Qué dice? Da al sabio y aumentará su saber. Tendrá conocimiento, aumentará la sabiduría, inteligencia. A ese ser que tiene, digamos que enseñarle. Pero al necio, déjalo, porque vives al simple, nada que ver, porque no tendrás contentamiento en tu alma. Ahí te lo está diciendo. Y en el que le decía de Isaías es el siguiente. Vamos a leer desde el verso 4. Porque así dice Jehová a los eunucos que guardan mi Shabbat, que escogen lo que me agrada y son fieles a mi pacto. Le daré cabida a mi casa y dentro de mis muros, y un nombre mejor que los hijos e hijas, memorial perpetuo y no será cortado. Y al extranjero que se una para servir a Jehová, para amar el nombre de Jehová y ser sus servidores, que guardan el Shabbat sin profanarlo y son fieles a mi pacto, haré que sus conducidos a mi santo monte, que sean conducidos a mi santo monte, y se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y dice, reúne junto a los dispersos, aún muy junto a otros con los ya juntados. Venid, devorad a la bestia del campo, vosotros todas bestias de la montaña. Sus atalayas están ciegos, no se dan cuenta de nada. Pero ¿qué dice? Los pondrá en los muros. Está hablando de baluarte, está hablando de que fueron personas que se apartaron, que se mantuvieron en la verdad y son columnas. Eso es lo que está resaltando.
el mismo Job, mire, el mismo Job, capítulo 9. Vamos a ver qué nos dice Job, capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 1. Entonces respondiendo Job, diciendo, ciertamente yo sé que es así, porque como puede un hombre tener razón ante Jehová, aunque pretenda disputar con él, no le podría responder entre una y 1000 razones. El sabio de corazón poderoso en fortaleza. ¿Quién endureció contra él y salió ileso? Arranca los montes con su furor y no sabe quién los trastornará. Sacude de la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Y dice, mandad sol y no sale, y poner sello a las estrellas. Él solo extendió los cielos, las columnas de la tierra. Bueno, acuérdense que se habla como una especie de columna, según no voy a decir de las culturas antiguas, lo que dice la Torá, no lo digo yo, de qué manera está puesto. Y cuando que le habla, se le manifiesta en el capítulo 38 de Job al 40 y empieza a hablar, usted puede ver ahí la creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía paños en la tierra, al mar para que no traspasase la tierra? ¿Dónde estaba? Y le da las dimensiones y le habla del círculo de la tierra y habla del firmamento también. Entonces nosotros tenemos que estar, digamos que, a sabiendas también de los eventos. Miren, en Primera de Samuel también, del capítulo 2, que le estoy hablando de lo que era el altar y cómo Ana hace su descripción. Empieza el cántico. Usted lo puede ver ahí. La profecía que resalta el poder del Padre. Y habla de que al que salta, al que humilla, al que abate, al hambriento, a la que no tenía hijos, da luz 7 veces. Y habla de la majestuosidad, no solamente de la grandeza y el carácter del Padre, sino en su manifestación, su esplendor. Y termina que, y exaltará a su ungido, al Mesías. Imagínense, una mujer que acaba de dar a luz, mantuvo a su hijo, lo mantuvo en un espacio de 3 añitos y lo dejó en el templo, porque tenía que cumplir su palabra, su promesa. Y el Canafer lo primero que le dijo, mira, ni se te ocurra, ya que lo ofreciste, déjalo. Claro, después tuvo más hijos, pero bueno, el padre supo tratar con Samuel. Fue una persona que aún siendo muy joven fue dedicado y bueno, ahí está el libro de Samuel. Habla de él y de sus hijos, a quien ungió, pero sobre todo su caminar delante del Padre. En el libro de Revelaciones y Galut habla también de las columnas. No es que me estoy desviando del tema, sino que quiero que entiendan lo siguiente. Todo lo que está en el templo no solamente reflejaba el oficio del sacerdote y los levitas, sino que también la manifestación del Dios de los cielos a la tierra, y que es una réplica de lo del cielo para la tierra. Pero la del cielo fue mejor, cosas inconmovibles, cosas que no entendemos, pero es un reflejo de lo que está en los cielos para la tierra. Pero hay algo lo que dice el libro de Apocalipsis, y es el mantenerse. Y quiero leerlo. El Apocalipsis capítulo 3, y está hablando a la asamblea de Filadelfia, y dice, vengo pronto y retén firme lo que tienes, para que ninguno
tome tu corona. Al que venza le haré columna. ¿Dónde? En el santuario de mi Dios, de mi Creador. Y nunca más saldrá fuera. Y escribe el nombre de mi Dios, Jehová, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y un nombre nuevo. El que tiene oído que oiga, dice el Espíritu a la asamblea, el Rúa a la asamblea. ¿Qué columna es esa? Bueno, fuiste pilar, te mantuviste, estás dentro de, no solamente es porque presentaba tus ofrendas, tiene que ver con el diario vivir, no solamente para el levita, sino para el templo, para el pueblo. Y es no amonestación, porque no es amonestación, sino es prestar atención, oído, oiga, cuidado. Y en el capítulo 10 de ahí mismo del libro de Revelaciones también habla también de las columnas. Apocalipsis capítulo 10, Revelaciones. Y el otro ángel fuerte descendía del cielo envuelto en una nube, y el arcoíris estaba sobre su cabeza y el rostro como un sol y sus pies como de columnas de fuego. Bueno, ese es el que llevaba el pequeñito rollo. Acuérdense también que cuando el pueblo estaba por el desierto, dice que una columna los guiaba. En la noche una columna de fuego y en el día otra columna para cubrirlo. Porque tiene que ver con sostenimiento. ¿Quién nos sostiene? El Padre. Bueno, vamos a ir al libro de Ezequiel capítulo 16, después vamos al libro de Mateo. Y en Ezequiel capítulo 16, del verso 10 en adelante, que tiene que ver con la paracha, tiene que ver con cuando el Padre le está hablando y tiene que ver con el servicio. ¿Qué es lo que estaban haciendo los levitas? Vamos a ver qué dice del verso 10 en adelante al 19. La prostitución de Jerusalén. Luego te vestí de obra recamada, te calcé de un becerro marino, te ceñí de lino fino y te cubrí de seda también, te engalané con adornos, con brazaletes y tus brazos y gargantillas, y puse en tu cuello. Te puse un pendiente en tu nariz, zarcillos en tu oreja, y una diadema hermosa sobre tu cabeza. Así fuiste adornada en oro plata, y tus vestidos eran de lino y de seda, de obra de recamada. Comiste flor de harina con miel y aceite, fuiste hermosa y próspera. Hasta llegar, hasta llegar a dignidad real. Tu renombre salió entre las naciones a causa de tu hermosura, la cual era perfecta a causa de mis adornos que yo te puse sobre ti, dice Jehová. Pero pusiste tu confianza en tus hermosuras y te prostituiste a causa de tu renombre. Derramaste tus fornicaciones, cualquiera que pasaba, de tal eras. Y tomaste vestido y te hice lugares altos y diversos colores y fornicaste sobre ellos, cosas semejantes que nunca ha sucedido y nunca sucederá. Tomaste para sí mismo y empieza a darle la reprimenda. Empieza a darle lo hermoso que fue, lo que cubrió, y es cuando ya el llamamiento de Abraham, el crecimiento del pueblo. Y ya conocemos la historia. Miren, el templo o el tabernáculo, las leyes que están allí también para sostenimiento y cuidado de ellos, de nosotros. Nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de caminar, de qué tenemos derecho de hacer y no hacer. Y eso es lo que el Padre ha querido, que siempre, que su pueblo
esté consciente de lo que tiene en las manos y que usted pueda conocer y crecer. Hay un mandamiento que tiene que ver con el templo y es el 98 y es el 27:20 y tiene que ser una lámpara que arda siempre. En esencia es un mandamiento para los Kohaní encender la menorá en el Beit Hamishdah, es decir, todas las noches. Esta misma también incluye desechar las mechas viejas, quitar las cenizas, limpiar la taza del aceite y volver a llenarla con suficiente aceite para arder durante toda la noche. Esa lámpara se prendía a las 6 de la mañana y se apagaba a las 6 de la mañana. Se prendía a las 6 de la tarde y se apagaba. 12 horas exactamente duraba esa lámpara encendida. Y dice, la lámpara occidental, la segunda desde el lado de la que está en la menorá, tenía que arder continuamente de día y noche y se apagaba. Y si se apaga, hay que reencenderla inmediatamente. Si durante la noche una de las luces de la menorá se apagaba, el Cohen volvía a encender con una de las otras lámparas. Sin embargo, si la lámpara occidental se apagaba, la reavivaría con el fuego del altar exterior. La menorá estaba situada al lado del sur del Beit Hamishdah en el Ohel Moed, mientras que la mesa de oro con los panes de la proposición estaba al lado norte. ¿Qué dice? La perspectiva durante los 40 años que Shimon Hasidi fue el Kohen Gadol, entre los primeros días del segundo del Beit Hamikdash, la lámpara occidental ardió milagrosamente todo el día y toda la noche, sin interrupción. Eso le dice referencia en Yomá Menachot, en el Yomá 14:33 y en el Menachot 88:39 y en Pesajim 59. Por eso le hablaba del Talmud. Bueno, y finalizamos con el libro de Mateo. Esto tiene que ver con mandamientos que tienen que ver con el templo. Y Yeshua va y habló en la multitud de Pedro, donde se sienta en la cátedra de Moisés. Y empezó a hablarle a los escribas y a los fariseos, a decirle que dicen, no hacen, y empieza a hacerle, digamos que un reclamo para que cambien o depongan comportamientos, actitudes que no tienen que ver realmente con el carácter que el Padre quería que reflejaran. El orgullo, la arrogancia, la altivez, no deja nada bueno. Y dice, entonces Yeshua le habló a la multitud y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Haced y guardad todo en cuanto os digan, pero no tengáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Entonces, lo que siempre he dicho, hay gente que habla, pero sus hechos no reflejan lo que dice su boca. Entonces tiene que ser cónsono. Lo que usted dice, tiene que hacerlo. Bueno, familia, que espero que esta parashá le haya sido de edificación para su vida. Nos vemos la próxima semana. Desde Venezuela, su hermano Rudolf Reyes Morales. Shabbat Shalom, bendiciones. Sigamos disfrutando del Shabbat. Lei Raot. Hasta pronto.